Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a la última clase de esta semana del módulo de Java intermedio. Así bien, vamos a continuar y concluir con lo que estamos viendo, que son las estructuras de datos lineales. Para eso voy a convertir la pantalla. ¿Listo? Pues bien, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado aquí. Habíamos implementado nuestra estructura, que era una cola. Habíamos simulado el comportamiento, ¿verdad? Diciendo que, bueno, la cola te propone que todo dato que entra va hasta el final de la fila y el orden en el que salen de la estructura es en orden de llegada. El primero en llegar es el primero en salir. Habíamos hecho para simular dicho comportamiento una clase cola que utilizaba como atributo una lista enlazada. Para agregar y para obtener un dato, habíamos visto que los métodos a utilizar deberían llamarse offer y pull. ¿Esto por qué? Esto más por cuestión semántica o de propósito, donde recuerden que cuando tú utilizas un método add, tú puedes agregar un elemento y si dicho elemento no puede ser agregado, te debería dar un error. Te salta un error, una excepción normalmente, y esa puede ser manejable. Sin embargo, el método offer te devuelve, habíamos visto, un booleano. En este caso, te va a decir true o te va a decir false, según si ha podido o no ha podido agregar algo, ¿no ve? Pero puntualmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia habría entre un offer y un add? Estamos viendo, recordando un poco igual, que normalmente eso se aplica o tiene más importancia cuando tú te creas una estructura, por ejemplo una cola, de tamaño restringido. Ahí tiene más sentido que no puedas agregar un dato, ¿no? De tal manera que imagínense que tienes una cola de tamaño restringido, 10, y quieres agregar el elemento 11, pues el método add te devolvería un error, te saltaría un error que tú tendrías que manejar. Para evitarte eso de manejar errores, pues puedes usar un offer. El offer va a decir, no he podido agregar, y así de simple, no te va a dar ningún error, pero te va a notificar que no ha podido agregar, devolviéndote un tipo de dato falso. Entonces ahí tiene un poco más de sentido. ¿Listo? Entonces, habíamos hecho eso, ¿no ve? Esto era solamente para simular comportamiento. De hecho, esto, para que no esté tan hardcodeado, puede ser void. Y aquí no retornes nada, solamente agregar, porque sabes que vas a poder. Y ya. Pues bien, ¿qué nos faltaba? Esto de aquí igual, todavía no. Esto es tipo de dato T. Ya. ¿Qué es lo que nos faltaba? Nos faltaba hacer lo de las colas de prioridad. ¿Qué era una cola de prioridad? Pues para entender un poco, volveremos al buen Paint y volveremos a dibujar. Ya. ¿Qué era una cola de prioridad? Habíamos visto, ¿no? Nosotros vamos a simular como una estructura, imagínense siempre, ¿no? Un rectángulo, que es por ahora nuestra estructura, nuestra idea de estructura, donde yo puedo poner elementos. Dichos elementos normalmente van a estar guardados en nodos, donde la primera parte de todo elemento es un dato. Estamos haciendo la prueba con nombrecitos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un gato, pero aparte de esto, dichos datos ahora van a poder ser comparados. ¿Por qué? Los datos ahora tienen prioridades. Imagínense que esto era prioridad 1, luego tú puedes tener otro, ¿no? Tienes otro de estos, control C, pero en vez de esto, imagínense que, bueno, el dato cambia, en vez de ser esto, tú guardas otro animalito. Digamos que tú guardas aquí un oso de otra prioridad, ¿ya? Habíamos visto, ¿no? Que el criterio de prioridad también depende mucho de cómo tú lo hagas. Es decir, si para ti cuanto menor sea el número, simboliza más prioridad, o al revés, cuanto menor sea el número, puede simbolizar menos prioridad. Habíamos visto que por su naturaleza y dentro de su definición, la estructura de datos cola, la quite, en la API, aquí donde estamos, ahorita estamos aquí, en la API de Java, pues lo que hace es que la prioridad lo toma por orden natural, es decir, de menor a mayor, entiende que el menor simboliza mayor prioridad, ¿no ve?
Entonces habíamos visto esas pequeñas cosas. Pues, antes de ir ahí, vamos a volver aquí. Nosotros vamos a intentar simular lo mismo. ¿De qué manera? Pues nosotros deberíamos tener una estructura que haga lo mismo que hace una cola de prioridad. Habíamos visto el ejemplo de cola de prioridad, ¿no ve? Donde al agregar datos en desorden, al final terminaban ordenándose de manera ascendente. Se estaba indicando la prioridad es esta. Los que están más al frente tienen más prioridad que los que están a la cola, ¿no ve? Entonces nosotros tendríamos que hacer lo mismo. En vez de tener esto, digamos, aquí vamos a tener un 4. Y esto va a ser igual, vamos a cambiar por último este dato. Que no sé qué dato podemos tener. Ya, ¿qué dato podemos tener? No sé, un perro. Ya. ¿Cómo tiene que comportarse ahora nuestra estructura? Pues imagínense que yo agrego el dato, agrego al oso. Como la cola está vacía, va a entrar directamente al frente. ¿Listo? Ahora imagínense que yo agrego al gato. Va a empezar a comparar. Yo tengo más o menos prioridad que tú. Ahorita vamos a simular el orden natural. Imaginen que cuanto menor sea el valor, simboliza más prioridad. Prioridad 1, prioridad 2. Entonces, ¿el gato tiene más prioridad que el oso? Pues sí, la prioridad del gato es 1 y esto es más prioritario que algo de nivel 6. Por tanto, esto se reorganiza. Esto debería venir aquí y es este elemento quien pasa a estar al frente de la lista. ¿Listo? Por último, si quiero agregar esto, misma estrategia. Comparo. ¿Tengo más o menos prioridad que tú? Pues no, tienes menos. ¿Por qué? Yo soy prioridad 1, tú eres 4. Rayos. Vienes aquí. ¿Tengo más prioridad que tú? Sí. Porque tu prioridad es 4, la mía es 6. Así que tú estás más cerca al 1, tienes más prioridad. Entonces, esto de aquí se va a reordenar. Y esto debería entrar aquí. Listo, eso es como la idea general. Ahora estamos viendo de la manera en la que está implementada naturalmente una cola de prioridad. Pero les dije, al final la prioridad es un concepto que va a ser, depende a tu criterio. Al final puede ser descendente, ascendente, tú ya verás eso. Por ahora vamos a hacerlo así. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vayamos a BlueJ. Nosotros teníamos nuestro ejemplo de la Priority Query que funcionaba bien bonito, pero ahora vamos a hacerlo nuestra propia implementación. Si se dan cuenta, yo voy a necesitar lo mismo. Si yo creo una cola de prioridad, sería como copiar esto. Entonces, en vez de copiar eso, lo mejor sería crearnos una cola prioridad. ¿Listo? De tal manera que esto herede de aquí. ¿Ya está? Vamos a aplicar herencia. ¿Por qué? Yo sé que todos tus métodos y atributos son los mismos. Por tanto, para no repetir código, directamente voy a heredar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Voy a sobreescribir un método. ¿Qué método voy a sobreescribir? El método offer, el método que me permite agregar cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría? Directamente yo tendría la sobreescritura, una arroba override. ¿De quién? Del método que era público, que ahora ya no me devuelve nada, que se llama offer. ¿Qué es lo que tú agregas con el offer? Tú agregas un dato, un tipo de dato T que se llama dato. Ahora esto es importante, como estamos utilizando datos paramétricos, hay que decirle a la cola de prioridad que también maneja tipos de dato paramétrico. Y esto igual falta aquí. La cola también manejaba tipos de dato paramétrico, tipos de dato T. Por tanto, tú también deberías manejar tipos de dato T. Listo, esto falta. Ahora continúo. ¿Cómo lo voy a sobreescribir? Ahora, ¿cuál va a ser mi nueva idea? Pues la nueva idea es la siguiente. Como han podido ver en el dibujito del Paint, antes de agregar un dato, tengo que ir a buscar la posición donde tiene que estar ese dato. ¿Cuál es el criterio para eso? Pues habíamos visto, ¿no? Imagínense otra vez que esto estaba afuera. Me tengo que ir comparando con cada uno. Tengo que ir preguntando. Yo, con respecto a ti, si es que hay algún dato, porque si la lista está vacía, entra directamente. Ahí no hay mucho problema, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa si hay elementos? Me tengo que comparar. ¿Cómo sé cuál es mi posición en esta estructura? Mi posición va a ser la siguiente. Mientras yo, como dato, como prioridad, por ejemplo, aquí es 4, ¿no ve?
Mientras yo sea mayor que estos elementos, que los que vaya preguntando, mientras sea mayor, pues quiere decir que todavía no he encontrado mi... ¿Cómo te diría? No he encontrado mi lugar. ¿Qué sería lo correcto? Yo voy a encontrar mi lugar cuando al compararme con alguien, con algún dato, yo sea menor que ese dato. En el sentido de que yo tenga más prioridad que ese otro dato. Por ejemplo aquí, ¿4 es menor que 1? No, entonces no es tu lugar. ¿4 es menor que 6? Sí, entonces aquí sí es tu lugar. Una vez encontrado el lugar, tendrías que agregarlo aquí. Y la lista tendría que automáticamente reacomodarse, ¿no ve? Y esto vendría aquí. Y listo, está manteniendo el orden de prioridades. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra pregunta. ¿Y por qué digo estrictamente mayor? Imagínense que hubiera otro dato. Imagínense que hubiera otro dato con la misma prioridad. Aquí está. Es más, imagínense que hubiera dos. Imagínense que el dato es otro, ¿ya? Yo, como estoy llegando después, no puedo colarme aquí adelante. Por mucho que tengamos la misma prioridad, al final yo he llegado después que estos dos. Por tanto, lo correcto es que yo vaya aquí. ¿Y cómo sé que yo voy aquí? Porque mire, yo preguntándome, ¿4 es menor que 1? No. Entonces no es tu lugar. ¿4 es menor que 4? No. Son iguales. ¿4 es menor que 4? No. Entonces sí o sí te va a votar hasta que al compararte con alguien tú seas menor que él. ¿4 es menor que 6? Sí. Entonces tengo más prioridad que 6 y entrarías ahí. Esto se movería y todo bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos el criterio para preguntar dónde es mi posición. Tengo que buscar mi posición dentro de la estructura. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Empecemos por un par de datos, ¿ya? Si bien hemos ahorita visto el caso normal, hay un par de casos excepcionales. ¿Qué? Cuando la lista está vacía, no tengo que hacer nada, directamente me agrego. Ese es el primer caso. El otro caso es el siguiente. Imagínense que esto fuera de prioridad 6 en vez de 4. Solo imagínense. ¿Ya? Y esto está tal como está. Tengo estos 4 datos que están ordenados por prioridad. Imagínense que mi prioridad también es 6. ¿Ya? ¿Qué habría de raro? Que es lo siguiente. Que al compararte con ninguno vas a encontrar tu lugar. Porque cuando llegues al último, igual te va a decir que no. 6 es igual que 6. ¿No ve? O imagínense que esto tuviera menos prioridad, que esto sea 8. 8 no es menor que ninguno que los que está aquí. Por tanto, es el que está más, el elemento más grande técnicamente, ¿no? Con prioridad más lejana a 1. Entonces tendría que irse al final de la lista. Entonces este igual es un caso raro. Cuando al compararte con toditos no has podido encontrar tu lugar, quiere decir que tu lugar está al final de la lista. Y eso sería un add directo, tal como lo conocemos. ¿No ve? Entonces son pequeños datos que hay que tener en cuenta. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un atributo de tipo boolean que se va a llamar agregado. Este agregado por ahora parte en falso. ¿Por qué? Aún no he agregado nada. ¿Cuál es mi idea? Intentar agregar este dato. ¿Ok? Todo bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Iniciar la magia. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Mi primer caso súper mega excepcional, ¿cuál es? Cuando la lista está vacía. En este caso, ¿cuál es el atributo? ¿Qué se llamaba el atributo? El atributo estoy heredando. De eso no se olviden. Estoy heredando el atributo cola. Ya lo he puesto protegido. Acuérdense que si esto es privado, no te va a dejar. Entonces, como está en la misma jerarquía, por ahora va a ser protected. Por ahora, aunque técnicamente deberías usar mediante un get, para facilidades lo vamos a hacer como protegido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si la estructura estuviera vacía, yo directamente agrego esta cosa. ¿Cómo sé si la estructura está vacía? Pues la lista tendría que estar vacía, ¿no ve? Pero esto puedes preguntarle ya sea a la lista o ya sea a la cola en sí. ¿Cuál es mejor? Pues técnicamente por sentido, por semántica, sería bueno que le preguntes a la estructura. ¿Tú como estructura estás vacía? Entonces aquí podrías invocar al método está vacía, si es que quisieras. Pero en este caso no lo habíamos implementado, miren.
habíamos dicho que para una cola me interesan dos cosas: agregar, remover. Tal vez el método PEC que no hemos visto, que es que te devuelve el dato sin eliminar, pero no me interesaba técnicamente saber la longitud, porque no era algo que me interesa como estructura cola. Entonces, en este caso podrías hacer lo siguiente: que este método sí exista, está vacío, pero que exista en la linked list, de tal manera que sea cola, punto, quien invoque a este método. Acuérdense que cola es tu atributo y tu atributo es de tipo lista enlazada. Entonces sería aquí donde tendría que agregar eso. Tendría que agregar aquí un método público que me devuelve un booleano que se llama está vacía. Esto solo me indica si la estructura ahorita está vacía o no está vacía. ¿Cómo sé si está vacía? Pues es fácil. Tú haces retorno directo. ¿Qué preguntas? Si la longitud fuera 0, quiere decir que estoy vacío. Entonces me devuelve true. Si la longitud no fuera 0, me devuelve falso. Por tanto, si esto es falso, no está vacío. Entonces ya está. Ya estoy complementando eso. Ahora sí, todo bien. Esto no cambia. Y ahora esto ya va a funcionar. Listo, vamos bien. Pregunto, si la estructura, si mi atributo, que es de tipo linked list, estuviera vacío, pues quiere decir que la estructura cola está vacía. Por tanto, agrego directamente. ¿Cómo agregas directamente? Pues es cola, punto, punto, ¿qué cosa? Punto add. ¿Qué cosa quieres agregar? Ese dato de ahí. Listo, nada más. Como acabas de agregarlo, pues agregado debería cambiarse a true, ¿no ve? Bueno, aquí no sé si tiene tanto sentido, pero sigamos. Agregado se debería cambiar a true. Ya está. Caso contrario, ¿qué pasa si la cola no está vacía? Pues debe tener algunos elementos, tal vez uno, tal vez más, quién sabe. En cualquier caso, tengo que ir a recorrer sus elementos. ¿Cómo recorro los elementos de una estructura? De la manera más clásica, mediante un for. Variable local que se llama post, que parte en 0, mientras la posición sea menor a la longitud de la estructura. Ahora, ¿yo sé la longitud de la estructura? Pues técnicamente sí. Habíamos visto ayer eso. Hemos implementado un método que me devuelve la longitud de una lista. Y como mi atributo cola es una lista, entonces me puede dar ese dato. Yo digo, mientras la posición sea menor que la longitud de la cola.size, bueno, que el tamaño, cola.size, la posición se incrementa de 1 en 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesito recorrer mis elementos preguntando dónde tiene que ir este dato que me acaban de dar. ¿Cuál es su prioridad? Y para eso, ¿yo cómo sé qué onda con las prioridades? Aquí es donde viene algo importante. La manera, el criterio en el que tú defines que algo es más grande o más pequeño que algo es mediante el compare_to. El compare_to es es un método que tú puedes sobreescribir si implementas la interfase comparable. Entonces, en este caso, como nuestras estructuras son de propósito general, guardan tipos de datos genéricos, cualquier objeto que entre o que use una cola de prioridad, o que cualquier cosa que esté almacenada en una cola de prioridad, debería poder ser comparable. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Tú tienes que decir lo siguiente: como voy a comparar cosas, este tipo de dato T que me llega debería estar heredando cosa de la clase implements. Ahora aquí ustedes tal vez notarán esto raro. Normalmente, pues, implements es una interfase. Y una interfase se implementa, no se hereda. ¿Cuál es la única vez en la que vas a ver que se hereda una interfase? Cuando se trata de otra interfase. Una interfase hereda de otra interfase. No puede implementar otra interfase. Pero esto es más como un protocolo de Java. Tampoco se mareen mucho diciendo ¿por qué aquí es extends y normalmente es implements? ¿Ya? No, ustedes tranquilos. Como estás utilizando un tipo de dato genérico, pues tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Porque si fuera un tipo de dato normal, sí, ahí lo más, de hecho podrías dejar ahí si quisieras, porque eso estaría definido en su clase, no aquí, y todo estaría bien, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando de cosas genéricas, ¿ya? Entonces cambia ligeramente la sintaxis, ¿listo? Con esto estamos indicando que cualquier tipo de dato que yo esté manejando debería tener dentro de su definición el método compare_to, porque ahorita está relacionándose
con la interfase implements. Ya digo, perdón, con la interfase comparable. Perdón, me he rayado. Comparable. Listo. La interfase comparable es la que te permite comparar. Lo que les decía era esto, que normalmente cuando implementas una interfase, la palabra reservada es implements. Pero en este caso no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque semánticamente no tendría mucho sentido, ya que T, técnicamente, solo es una notación, no es un objeto en sí. Sí va a ser, pero no sabes cuál. Entonces, por ciertas reglitas de sintaxis, Java ha definido que esto, en estos casos de los genéricos, la palabra reservada sea extends, como si estuvieras heredando. ¿Ya? Eso es lo que les decía. ¿Qué más? Pues nada más. Aquí empiezo a hacer las preguntas. ¿Qué preguntas? Pues la que habíamos visto, ¿no? Como estoy recorriendo toda mi estructura cola, pues lo primero que tengo que hacer es rescatar mi elemento actual. Yo sé que mi elemento es de tipo T, le voy a llamar actual, y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a obtener, va a ser igual a cola.get. ¿Qué cosa? Lo que sea que esté en la posición actual. Listo, yo ya tengo el dato. Ahora, va a ser este dato actual quien se compare con este dato. Para que sea más entendible, aquí puedes ponerle nuevo dato, porque es lo que estás intentando agregar. ¿Ya? ¿Cómo sería la pregunta? Sería sencilla. Sí, ¿qué cosa? Yo sé que encuentro mi lugar dentro de la estructura cuando al compararme con otra cosa, con otro dato, yo resulto menor que ese otro dato. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a decir, sí, el nuevo dato, punto, comparado con, compare to, el dato actual, resulta que es menor. ¿Cómo sé que es menor? Porque el resultado que te da un compare to debería ser menor que 0. Cualquier negativo que te des, que tú eres menor que tu parámetro con el que te has comparado. Bueno, eso ya son conceptos de promoción entre objetos, no es tanto de estructuras como tal. Listo, ya está. Si yo como dato nuevo que quiero agregarme a la estructura resulto menor que con el que me estoy comparando, quiere decir que este es mi lugar. Aquí yo debería estar. Entonces, una vez que encuentras tu lugar, ¿cómo te agregas a la estructura? Pues la cola, como es una lista enlazada, debería tener un método add. Un método add que recibe un dato, que en este caso es el nuevo dato, y que también recibe un índice, que en este caso va a ser mi posición. En esta posición yo me quiero agregar en pos. Listo, ya está. Como has podido agregar, este agregado se va a cambiar a true. Y pues terminaste, acabas de hacer lo tuyo. Ahora, una vez que te agregas, ya no tiene sentido recorrer lo que sigue de la lista o lo que sigue de la estructura. Tú ya te has agregado y has encontrado tu posición en la vida. Entonces aquí tenemos que adjuntar una condición más. Mientras la posición sea válida y mientras mi variable agregado siga siendo falso, igual false. Si no quieren poner así tan largo, pueden poner distinto de para negar la pregunta. Mientras no lo haya agregado, mientras la posición sea válida y no haya podido agregarlo, el ciclo va a seguir ejecutándose. Listo, eso sería todo. Ahora lo que les decía. ¿Qué pasa si termina el ciclo y no has podido agregarlo? Ese es el caso cuando al compararse con todos, nunca resultó menor que ninguno. Es decir, que esto debería ir al final de la lista, porque es el que menos prioridad tiene. Al tener mayor valor, tiene menor prioridad que los demás. Entonces, terminado el ciclo, tendrías que preguntar algo. Tú dices, sí, ¿qué cosa? Si da la casualidad que mi variable agregado nunca cambiado a true, es decir, si nunca he podido agregar, allá quiere decir que el lugar de este dato está al final de la lista. Entonces sería técnicamente lo mismo que aquí. Esto de aquí. Lo mismo, lo agregas directamente porque se va a agregar automáticamente al final y agregado pasa a true. Ahora sí, fuera de toda la estructura de la sentencia general, pues ya no devuelves nada, es un método voids. Mi booleano solo me servía para propósitos de ubicación tipo bandera. Es mejorable por si acaso, pero para que entiendan. Listo, si tú mandas a compilar esto, te va a reñir.
Para empezar, no encuentra dato porque ahora se llama nuevo dato. Sí, sí, no me riñas. Esto se llama nuevo dato. Esto también se llama nuevo dato. ¿Qué más? Si compilamos... ya. No encuentro el método size. ¿Por qué? Porque se debe llamar otra cosa. ¿Qué se llama el método? Se llama getSize. No se llama size. Vamos a renombrarlo aquí. Listo. Y aquí también. Aunque aquí no está usando eso, así que no hay mucho lío. Ahora sí. Aquí me dice, no encuentro el compare to. Esto es porque yo me he equivocado. Esto es compare to. Empieza con mayúscula. Siguiente, listo. Ahora me dice, no encuentro el método add. ¿Por qué? Es cierto, esto no hemos implementado, si se acuerdan. Esto no existía. Nosotros solamente habíamos llegado máximo hasta a implementar los 3 métodos básicos, ¿no ve? Que eran el eliminar, que eran el agregar por posición y el agregar recursivo. Nada más. Y el método get más. Entonces vamos a tener que implementar un método que me agregue un dato dado una posición. Y de hecho eso se parece muchísimo a lo que es el método eliminar. Miren, es más, nos vamos a ayudar de lo que ya hemos hecho aquí. Vamos a hacer control C, control V. Esta vez no se llama remove, se llama add, pero este add está sobrecargado. Recibe como primer parámetro el dato que quiere agregar, un tDato, y como segundo recién recibe una posición. Listo. ¿Por qué les digo que se va a parecer harto al método remove? Miren, cuando yo quiero agregar algo dado una posición, imagínense que quiero agregar esto, y esto estaba así, ¿no ven? Para empezar, yo voy a encontrar mi posición. Imagínense que esto es 0, 1, 2, 3. Para empezar, yo encuentro dónde tengo que estar. Sí, por algo me están dando la posición donde quiere que te agregue. Digamos 2. Esto tendría que estar aquí. Entonces, para agregar esto aquí, ¿qué tendría que pasar? Acuérdense que esto es como si estuvieran relacionados por flechas. Cada uno sabe quién va después de él. Entonces, aquí tengo que hacer lo siguiente. Miren, yo tengo que irrumpir aquí. Pero este dato no tiene que desaparecer. Se tendría que recorrer. Entonces, una vez que yo encuentre la posición, acuérdense que cuando eliminabas era lo mismo. Tenías que encontrar qué dato querías eliminar. Llegabas hasta el nodo que estabas por eliminar. Pero en este caso no lo eliminas, ¿no? Llegas y ¿qué haces? Como tienes una variable que está guardando tu anterior, ese tu anterior ahora tiene que apuntarte a ti. Es como si esta flecha desaparece de aquí y ahora le dijeras, me tienes que apuntar a mí. Es decir, como desapareció esta flecha, tú ya puedes ir simulando que esto se va a recorrer y que esto va a entrar. De tal manera, ¿por qué? Porque le has dicho, ahora apunta a mí. Listo. Pero ahorita la lista sigue rota, porque como tú eres un nuevo nodo, no sabes quién es tu siguiente. Entonces, ¿quién es tu siguiente? Tu siguiente es este dato. Era el dato donde tú tenías que estar, es decir, al nodo donde has llegado. Entonces, vas a tener que hacer un set siguiente, donde tu siguiente era el actual donde has llegado. Entonces, de esta manera, tienes que entrar al medio de la lista. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues como les he dicho, se parece bastante al método eliminar. ¿Por qué? Tienes un actual, tienes un anterior. ¿Todo bien? Tienes una posactual. Aquí esto ya no es necesario, porque no devuelvo nada. Lo que estoy haciendo es agregar. Por tanto, esto va a ser void. Primeros cambios. Lo mismo, dices, la posición para agregar tiene que ser válida. Efectivamente, no puedes agregar a una posición que no existe. Entonces, ¿qué tienes? Tú dices, si da la casualidad que estoy agregándome al principio... ya, este es un caso especial. Miren, si esto de aquí resulta que me quiero agregar en la posición 0, ¿qué es lo que pasaría? Pues en este caso yo no tengo un anterior. Lo único que pasaría en este caso es que todo esto se recorre. Mi primer nodo deja de ser el inicio y ahora yo me convierto en el inicio. Y de tal manera que mi siguiente era el ex inicio. Nada más. Eso va a ser la única diferencia. Por eso esto es un caso excepcional. Cuando tú te agregas en la posición 0. ¿Ya? Pues bien, continuemos con esto de agregar un dato en una posición X. Si da la casualidad de que la posición donde quiero agregarme es 0, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues tengo que actualizar mi inicio, ¿no? Pero antes de actualizar todo, como estoy agregando un nuevo dato, ¿qué es lo que ocurre? Tengo que crear un nuevo nodo que es de tipo T,
que se va a llamar nuevo. Esto es igual a que invoco a su constructor. Listo. Pero este constructor, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que tanto el dato como su siguiente nacen nulos. Entonces vamos a establecer nuevo punto, ¿qué cosa? Punto set dato, o creo que era set valor, no me acuerdo. ¿Qué cosa voy a establecer? Ese dato que me está llegando. Listo, ya está. Como yo ya he establecido esto, ahora se crea vacío mi siguiente nodo. Pero yo sé que el siguiente ahora tendría que ser, ¿quién? El siguiente tendría que ser actual. Porque actual ahorita es mi inicio. Y yo me convierto en el nuevo inicio. Es solamente un movimiento de flechas. ¿Ya? Por si acaso. ¿A qué me refiero? A que yo como nuevo nodo, como estoy agregándome en la primera posición, ahora yo voy a ser tu inicio. ¿Quién era inicio? Inicio es tu referencia a tu primer nodo. Está aquí, miren. Entonces, pero para no perder lo que ya existía ahí, justamente se está guardando en actual. Bueno, hay otra flecha que está apuntando ahí para que no se pierda la referencia. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías aquí? Después de establecer el dato, tendrías que decir quién es tu siguiente. Y luego deberías decir que tú vas a ser el nuevo inicio. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues tú puedes decir que nuevo, punto, ¿qué cosa? Punto set siguiente. ¿Quién va a ser tu siguiente? El que era el inicio. Listo. Y ahora, tú dices que tu atributo inicio va a apuntar a ti. ¿Tú qué te llamas? Yo me llamo nuevo. Listo. Como he agregado, el tamaño se incrementa. Y estos dos de aquí no me interesan. Listo. Nada más. Como les digo, esto es un movimiento de flechas. Solamente visualícenlo. Como estás creando un nuevo nodo, ahora este nuevo nodo debería ser tu primer nodo. Es decir, tu nodo inicio. Entonces, lo que tú haces es, después de establecer el dato, estableces que tu siguiente nodo va a ser el nodo que se guardaba en inicio. Pero acuérdense que es memoria. Ahora apuntas ahí. Como tú ya estás haciendo eso, ahora tú dices, ya no me interesa el nodo ahí, ya estoy referenciándolo yo. Ahora que esta variable me referencie a mí. Es decir, que inicio ahora está apuntando a este nodo que se llamaba nuevo. Entonces, todo ha vuelto a su lugar. ¿Ya? Como les digo, es solamente un movimiento de flechas. En el Paint tal vez lo pueden apreciar mejor. Era como que esto viene aquí. Esto ahora establece como su siguiente al que era el inicio, al ex inicio, que es gato. Y ahora tu variable inicio, que estaba apuntando aquí, deja de apuntar ahí y ahora empieza a apuntar a ti. Y ya está todo en orden, todo solucionado. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Como les digo, puede ser algo confuso esto de las flechas y la memoria, pero poco a poco te vas acostumbrando. Ya está, solamente ese era el caso especial. Imagínense. Ahora, ¿cuál es el caso normal? Que tengo que ir a buscar bueno, tengo que buscar en qué posición quiero agregarme. Esto no cambia, porque este ciclo me garantiza que el ciclo se rompe cuando llego a la posición que quería. Entonces, una vez que llego a la posición que quería, sé que ahí es donde yo tengo que existir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues técnicamente es lo mismo, esto de aquí. Es lo mismo. ¿Por qué? Te creas un nuevo nodo, a ese nuevo nodo le estableces el dato y ahora te tienes que establecer quién va a ser su siguiente y quién va a ser su anterior. ¿Podemos empezar seteando el anterior? Sí, pero ¿cómo seteo el anterior? No es que yo tenga un atributo anterior. El anterior tiene que apuntar a mí. ¿Cómo hago eso? Pues yo sé que el nodo anterior está en anterior. Entonces yo digo anterior, nodito anterior, punto, ¿qué cosa? Haz set de tu nuevo nodo siguiente. ¿Quién va a ser tu nuevo nodo siguiente? Yo. ¿Yo qué me llamo? Me llamo nuevo. Listo. Con eso he hecho la primera flecha. Esto de aquí. ¿Dónde está? Vamos a retroceder. Ya. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es como si estuviera irrumpiendo aquí y le estoy diciendo al anterior que ahora apunte a mí. Pero ahorita esto sigue roto. ¿Por qué? Porque yo no sé a quién apuntar. Tengo que apuntar al que era el nodo actual, al ex nodo actual. Entonces, yo como nuevo, punto, ¿qué cosa? Seteo como mi siguiente nodo al nodo actual. Listo. Nada más, acabo de entrometerme ahí. Esto de aquí no me sirve, mis antiguas instrucciones. Y como he agregado un nuevo nodo, esto se incrementa. Chao, chao.
Listo, eso sería todo. Pase lo que pase, el nodo debería agregarse. Solo no se agrega cuando la posición no es válida. Listo, ya está. Aquí en este caso, como es vacío, pues si no retorno nada. Entonces este return res está de más. Listo, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hemos creado un nuevo método. Y ojo, ¿no? Lo hemos creado en la linked list porque esto es algo que hace una linked list. Una priority query solamente se sirve de este método que ya existe. ¿No ve? No lo reimplementa. Entonces ya está. Y está compilado. Entramos aquí. Esto ya debería compilar. Y me está lanzando un warning. Saben que estos warnings se lanzan porque estás haciendo operaciones que no son seguras, etcétera, etcétera. Aquí en este caso, no sé en qué lugar no será seguro. Tal vez por eso de los compare tú, tal vez. Pero bueno, está compilando y veamos si funciona. Técnicamente ya he hecho lo que quería hacer. Veamos si funciona. Tal vez hay errores, quién sabe. Nos creamos una priority query que sea de tipo integer, que es la que habíamos venido haciendo la prueba. Ok, vamos a agregarle algo. Si yo le agrego, digamos, el elemento 14, se agrega. Si inspecciono esto, ahí está. Tengo el elemento 14, listo. ¿Qué pasa si agrego algo de mayor prioridad? Algo de prioridad 2. Se agrega, ¿se habrá agregado bien? Inspeccionamos y efectivamente, miren, es tu primer elemento. Su siguiente elemento del 2 debería ser el 14. Listo, se está ordenando ascendentemente. Vamos bien. Sigamos viendo. ¿Qué pasa si ahora agrego algo de prioridad 1? Ese caso especial donde yo voy hasta el principio. Se ha agregado. ¿Será correcto? Inspeccionamos, inspeccionamos, inspeccionamos. Y ahí está el 1. Ahora es tu nueva primera posición. Tu siguiente debería ser el 2, ahí está. Y tu siguiente debería ser el 14. Y esto se está funcionando bien. Agreguemos algo en medio de 2 y 14. Agreguemos 7. Ponemos 7. Agrega, veamos. Tu primer elemento debería ser 1, ahí está. Tu segundo elemento debería ser 2, ahí está. Y aquí debería estar 7. Y ahí está, efectivamente. Y tu último elemento ahorita es 14. Como pueden ver, todo va funcionando bien. El último caso raro era agregar algo de, o sea, que sea súper mayor a todos. Digamos 50. Inspeccionamos esto. Tararán, inspeccionamos. Nos vamos hasta el último, porque debería estar en el último. Aquí está 14. Después de él debería estar 50. Ahí está. Y la cola de prioridad está funcionando bien. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que hemos visto hasta antes? Que una cola de prioridad necesita comparar sus elementos. ¿Cómo los compara? Dichos elementos, que son tipos de dato T, deberían estar definidos dentro de su estructura, o bueno, deberían estar implementados los métodos compare to. En este caso del integer, pues ya es una clase que existe y sí está implementado. Pero imagínense que tú quieres una cola de prioridad de algo que tú estás creando. Imagínense que estás creando, yo qué sé, estás comparando prioridad de tareas, como les he dicho. Deberías tener dentro de tu clase tarea un método que es el compare to, y de algún modo, bajo algún criterio, deberías saber comparar tus elementos. Eso explícitamente. No crean que el compare to es algo que existe para todos, no. Sí existe para lo que ya existe, para lo que son librerías, para lo que son clases envoltorio como el integer y esas cosas, pero para tus propias clases tú tienes que implementar, ¿ya? Nada más, eso con respecto a la colita de prioridad. Ya tenemos estos dos. Ahora solamente nos faltaba ver uno, es la más cortita y la más facilita. Y aquí está. Les presento a la clase stack. Esta clase normalmente se le llama pila en español. ¿Qué es esta clase stack? Ahora, ¿con qué nuevo bicho me vas a salir? Pues esto es facilito. Para entender esto vamos a hacer nuevamente una representación visual. Chao de aquí. La pila te propone lo siguiente. Te dice, observa la estructura de manera vertical, ya no de manera horizontal. Aquí está. Tú tienes esto. ¿Cuál es la naturaleza? Imagínense que tú tienes datos. Como siempre, vamos a usar números. 12, vamos a poner 56, 33, 45. Y tú quieres empezar a agregar datos a esta tu estructura. ¿Cómo se van a agregar? Pues el que se agrega entra a la pila. Imagínense que esta es la pila. Entra y cae hasta el suelo. Ahí está.
Una vez que llega ahí, esto es una posición. ¿Qué pasa si quieres agregar otro dato a la pila? Pues ocurre lo mismo. Tú tienes tu dato, cualquiera, no tiene un orden, ojo. Esto entra aquí, llega hasta el final. Y aquí otra vez hace esto. ¿Qué cosa? Se agregó. Entonces, la naturaleza de la pila es la siguiente. Cada elemento que entra se convierte en el nuevo elemento tope de la pila. Aquí llamamos elemento tope. Miren, si yo tengo este 23 que está entrando aquí, ahora el nuevo tope de la pila es ese 23, ese último elemento que ha entrado. Como tope de la pila conocemos al último dato que ha entrado. A diferencia de las colas, de las quays, la stack maneja otra manera de agregar y de remover. Esta vez ya no es first input, first output. Ahora es el primero en entrar, es el último en salir. Por ejemplo, si yo quisiera ir sacando elementos de la pila, tienen que salir en el orden de la pila. Es decir, si yo quiero eliminar el tope, o sea, cualquier cosa, tiene que salir esto de aquí, lo que está encima. No puedes, digamos, acceder así arbitrariamente. Yo quiero lo que esté en posición 0 y sacar. No puedes. La naturaleza de una pila te dice que no hace esas cosas. La pila te sirve para tener elementos de esta manera, apilados, tal como se dice, ¿no ve? ¿Por qué quisieras elementos así? Pues eso es muy depende del contexto, ¿no? ¿Qué te estarán pidiendo para que lo manejes así? Entonces, esta es su naturaleza. Si vemos un poco la documentación, vamos a ver un par de cosas interesantes. Para empezar, es una clase, es algo concreto, puede crear objetos, ¿no ve? Y aquí te dicen, miren, la pila representa, ¿qué cosa? Las spheres, el primero en entrar, el último en entrar es el primero en salir, ¿no ve? ¿Por qué? Si vemos esta fila, si vemos esta figura, ¿cómo era esto? ¿Quién ha sido el último en entrar? 23. Y cuando yo quiero obtener un dato de mi pila, este que ha llegado último va a ser el primero en salir. Esa es la gran diferencia con respecto a una cola. Recuerden que la cola mantenía, de alguna manera, la cola normal, no la de prioridad, mantenía su visión, ¿no? De decir, el primero que llega debería ser el primero en salir, es lo justo. En cambio, la pila te dice, no, el último en llegar va a ser el primero en salir. Entonces cambia la cosa, ¿ya? Les decía, todo el momento lo único que tú conoces es el tope de la pila. Tú no conoces nada más, no sabes qué estará después, qué estará antes, ni idea. Tú conoces el tope de la pila. ¿Listo? Para obtener algo de la pila, pues esta vez ya no es offer y ya no es pull, como en la cola. Ahora los métodos cambian. ¿Qué se van a llamar? Estos métodos se llaman pop y push. El método push, acuérdense, cuando tú presionas algo, imagínense, es el que te permite agregar algo a la pila. El método pop es el que remueve el objeto, incluso aquí dice, miren, que está en el tope de la pila. Nada más. ¿Listo? Estos son los dos que vamos a implementar, los dos más fáciles. Podrías decir esto del empty, ¿no? La pila está vacía, ¿o no? Sí, es bastante útil, también. Pero esto es fácil, no es bastante trivial. Estos dos son los interesantes. Porque van a ver que mantienen la idea de la pila, de si respetas su naturaleza. Si agregas cosas, agrega. Y si vas a remover algo con el método pop, tiene que ser el tope, sí o sí el tope. Si se dan cuenta, aquí no puedes hacer cosas como acceder a una posición o cosas así. Tú no puedes. Es más, miren, ni siquiera en una búsqueda buscas por objeto, no buscas por posición. Entonces, como les digo, es complicado. ¿Ya? Bueno, utilizas la pila justamente para situaciones que requiere que utilices algo de esta naturaleza. No es que la vas a utilizar solo porque te da la gana, ¿no? Tienes que tener un propósito. Un ratito mi compu está por morir, ahorita me doy cuenta. Ya, ahora sí, ojalá no explote. No creo. Tengo que empezar a cuidar mejor mi laptop. Ya. Eso sería la pila. O sea, esa es su naturaleza, es su única gracia, ¿ya? Como les digo, esto tiene su porqué, sus propósitos. Como les he dicho normalmente, bueno, yo he visto más que todo en ejercicios de programación competitiva cómo hacía gran diferencia utilizar la estructura correcta para cada ejercicio. Luego, en circunstancias normales de desarrollo,
Muy poco me he topado, digamos, con usar específicamente una pila o algo así. Pero es bueno conocer, es bueno saber que existe, porque en algún momento lo vas a ver. No sabes cuándo, pero te vas a topar, eso es de ley. Pues bien, veamos cómo creo yo una pila. Pues como siempre vamos a empezar con la parte javística y si hay tiempo hacemos nuestra propia pila. Bien, empezaremos por aquí. Ejemplo, stack, que es de pila. Ok, como siempre, el código que se autogenera a mí no me interesa, lo vamos a borrar. Tararán. Lo borramos. ¿Y qué tenemos? Vamos a tener un atributo que es privado, que es de tipo stack, que es la pila, que es paramétrico también, ¿no? ¿Qué guarda la pila? La pila va a ser de tipo, normalmente estamos haciendo la prueba numeritos, y se va a llamar pila. Listo. Como esta es una clase que viene de una librería, tengo que importar import java.util.stack. Aquí me he comido un punto, chao. Listo, .stack. ¿Qué más? Yo ya tengo esto, ahora vayamos a crearlo. Constructor de toda la vida, ejemplo stack. Tararán, y lo inicializamos. Yo digo que pila es igual a una new stack. Y ya está. Esto es de tipo paramétrico, pongo sus diamantes, listo. Hasta aquí veamos cómo Java representa internamente la pila. Aquí está, lo vamos a crear, le damos OK, le damos inspeccionar. Aquí tenemos, miren, es de tipo stack, es una pila. Si lo inspeccionamos, vamos a ver algo interesante. Internamente, miren lo que está manejando. Está manejando un array de objetos. Entonces, la manera en la que Java lo define no es tan flexible como pueden observar. Y esto igual ha pasado, si se acuerdan, en la cola de prioridad. Era un array de objetos. ¿No ve? Si se dan cuenta, la única realmente en toda ley estructura flexible es la linked list. Porque es la que es memoria, nodo, memoria y ya. En cambio estos, miren, incluso tienen un atributo que es la capacidad de incremento. O sea, justo por eso, ¿no? Cada vez que se vaya llenando, por ejemplo, miren, inicia con tamaño 10. Cada vez que se vaya llenando, se redimensiona y se redimensiona de una manera costosa porque creas un nuevo array y lo amplías y copias esos valores y eso es costoso. Pero interesante, como les digo, siempre tienen que ver cómo es que está definido así, en su forma más, o sea, cómo lo define el lenguaje. Como les digo, esto es lo bonito del BlueJ. La manera académica es muy útil. Pues bien, ¿cómo va funcionando? Haremos la prueba. Tenemos aquí, ¿qué pasa si yo quiero agregar cosas? Normalmente yo tengo un public voids y yo siempre le llamo agregar. Pero ¿cómo yo agrego cosas? Yo agrego cosas mediante el método, en este caso, mediante el método push. Entonces, si yo quiero agregar algo, digamos un int valor, ¿qué es lo que yo haría? Nombre de la estructura, que se llama pila, punto, ¿qué cosa? Punto push. ¿Qué cosa voy a pushar? El valor. Listo, ya está. Por último, ¿cómo yo accedo a algún elemento de mi pila? Pues solo puedes acceder al tope. Y es lo único que te van a dar. Entonces yo devuelvo un tipo de dato integer que se llama obtener. Mi método, obtener. ¿Qué cosa obtengo? Pues así nomás, yo sé que tengo que obtener el tope. Y como yo obtengo el tope, yo tengo que hacer un return de qué cosa. Nombre de la estructura, que es pila, punto, ¿qué cosa? Punto pop. Nada más. Hagamos la prueba. Si funcionan los métodos push y pop que hemos visto en la documentación. Los creamos los de aquí, le damos OK. Agregamos cosas. Vamos a agregar, digamos, un 5, OK. Ahora vamos a agregar un 7. Y ahora vamos a agregar, no sé, un 12. Ahora agreguemos un 1 más, para que vean que no se está ordenando ni nada. Si inspeccionamos esto, miren, en posición 0 está el 5, en posición 2 está el 7, posición 12 el 12 y en la 3 el 1. Si se dan cuenta, es como si estuvieras agregando algo a una lista. Tu tope resulta ser siempre el último elemento que ha entrado. Miren, si yo llamo al método pop, que era el método obtener, dame el tope. El tope resulta que era el 1, justo el último elemento que ha entrado. Como les decía, el último en entrar va a ser el primero en salir. Y nuevamente, ¿no? Como estás obteniendo el dato, dicho dato se sale de la estructura. Si ahorita pones otra vez .pop, el obtener tope,
ahora cambia, ahora va a ser el 12. Y efectivamente, miren, ahí está, es el 12. Y si inspeccionas esto, ahora solo tienes dos datos. El primero que has agregado, que era el 5, y el segundo, que era el 7. Entonces, esa es la estructura de una pila, esa es su gracia de la pila. ¿Listo? Que el último objeto en entrar va a ser el primero en salir. Como les digo, los contextos donde apliques esto puede que sean bastante limitados, pero son bastante interesantes. Al menos a futuro, si alguna vez por ahí hacen un estudio en estructura de datos grafos, ahí se ve bastante en sus algoritmos de Dijkstra o BFS, 100 DFS. Bueno, nosotros vamos a ver en árboles, pero en grafos, según yo, es más interesante. ¿Ya? Y pues eso sería. Técnicamente tenemos 5 minutos, pero miren, esto, implementar tu propia pila sería facilísimo. Porque agregar es lo de siempre. Puedes definir una pila en términos de una lista y va a ser un add normal. Y para obtener el tope, tú obtienes tu último valor. Podrías tener aquí un método en la lista que sea un get last, obtener el último. ¿Cómo sabes quién es el último? La posición es size -1. Entonces sería más fácil todavía. Como les digo, definir la pila es lo más fácil que van a ver. Esa es toda la naturaleza de la pilita, nada más. Lo importante es no olvidarse de esto. ¿Cómo es su naturaleza? Agrego cosas así, como si fuera una pila. Siempre visualicen, esa es la clave igual. Visualicen lo que sea que estén haciendo. ¿Y cómo voy eliminando cosas? Pues yo solo puedo eliminar el tope. Esto se sale. El nuevo tope es esto. Si quiero obtener, se sale. Y ahí está, ¿no ve? Entonces, eso sería la naturaleza de la pila. Y con esto terminaríamos las estructuras de datos lineales más comunes. ¿Qué es lo que nos faltaría? Practicar. ¿Cómo vamos a practicar? Pues con una práctica. El día de hoy les voy a pasar la práctica para el fin de semana. ¿Ya? Donde son ejercicios que, bueno, son súper bonitos. Que donde te dicen que en vez de aplicar lo que siempre aplicabas como ArrayList, esta vez utilices una pila, o utilices una cola, o utilices una cola de prioridad. Ya eso ya depende de ti. La manera en la que van a intentar resolver va a ser utilizando la API de Java. ¿Ya? Por ahora no quiero que intenten pensar su propia estructura para luego implementar, porque les va a costar un poco más de tiempo. De hecho, para que esto sea súper completo falta harto, porque aquí, de hecho, deberías heredar de una interfase y deberías tener listas enlazadas de simple, de doble, circulares, cola de prioridad. Aquí falta la bicola, que es una cola especial. Y digamos que son cosas todavía más amplias, pero como les digo, lo importante de esto, lo que yo les quería hacer notar, es qué estructuras existen a tu disposición, qué cosas te puede proveer el lenguaje que tú puedes utilizar a tu favor para facilitar ejercicios, para facilitar programas que tengas que hacer, ¿ya? Y por otra parte, mostrarte simulaciones de cómo tú puedes implementar. Con la lista enlazada hemos aprendido eso, todo se basa en el nodo. Esto es la magia de todo, de hecho. Entonces, si alguna vez tú necesitas una estructura rara, digamos que en vez de guardar solo esto, no sé, tal vez guarda dos o cosas así. Incluso un nodo especial, ¿no? Que en vez de guardar un solo dato, por eso como les decía, tal vez tú guarda dato 1 y dato 2, quién sabe, ¿no? Pero esas ya son variaciones que podrías hacer porque ya estás en la capacidad, ya conoces. ¿Listo? Entonces, eso va a ser para el buen fin de semana. Vuelvo con ustedes. Voy a dejar de presentar. Y hasta aquí sería la clase.